Había gigantes en la tierra, y todos los hombres temblaron, todos, excepto dos. La historia de Josué y Caleb comienza en un momento de incertidumbre, cuando el pueblo de Israel se encontraba al borde de la tierra prometida. Después de 40 años de desierto, por fin estaban frente al cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero entre ellos y esa promesa se alzaban murallas imposibles y gigantes que parecían invencibles. Dios había liberado a su pueblo de Egipto con señales y maravillas. Habían visto el mar abrirse, las plagas caer, el maná descender del cielo. Sin embargo, la fe del pueblo era débil y su corazón aún estaba lleno de miedo. Moisés, obedeciendo la instrucción de Dios, eligió 12 hombres para explorar la tierra de Canaán, uno por cada tribu. Hombres fuertes, líderes entre su pueblo, capaces de observar y traer un informe justo. Durante 40 días, aquellos espías caminaron entre los campos fértiles, las montañas altas y las ciudades fortificadas de Canaán. Vieron los frutos gigantes, las uvas tan grandes que se necesitaban 2 hombres para cargar un solo racimo. Pero también vieron a los hijos de Anac, descendientes de los Nefilim, guerreros de estatura colosal, aquellos hombres que parecían capaces de aplastar a cualquiera con un solo golpe. Cuando regresaron al campamento, el pueblo los rodeó, ansioso por escuchar. Y entonces comenzó la división. 10 de los espías hablaron con miedo. La tierra es buena, pero sus habitantes son poderosos. Sus ciudades son grandes y amuralladas. Allí vimos gigantes, y ante ellos nos veíamos como langostas. El miedo comenzó a extenderse como fuego entre la multitud. Las voces de duda crecieron. Las promesas se desvanecían en el aire. Hasta que 2 hombres se levantaron entre el clamor. 2 voces firmes, diferentes. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Caleb fue el primero en hablar, con el fuego de la fe en sus ojos. Subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Su voz resonó como un trueno en medio de la confusión, pero el pueblo no quiso escuchar. El miedo era más fuerte que la memoria de los milagros. Josué y Caleb habían visto lo mismo que los otros espías, las mismas murallas, los mismos gigantes, pero su mirada era diferente. Donde los demás vieron imposibilidad, ellos vieron una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Esa noche el campamento de Israel se llenó de llanto. El pueblo lloraba, convencido de que Dios los había traído hasta allí para morir bajo la espada de gigantes. Y en medio de la oscuridad, mientras el fuego del campamento chispeaba entre las tiendas, Josué y Caleb no dormían. Sus corazones ardían, no de miedo, sino de fe. Ellos recordaban cada promesa, cada señal, cada palabra que Dios había pronunciado en el Sinaí. Y sabían que el mismo Dios que los había sacado de Egipto no los había traído hasta allí para abandonarlos ante los gigantes. Sabían que, si Dios estaba con ellos, los muros caerían y los gigantes serían derribados. Pero al amanecer, el pueblo tomó una decisión que cambiaría su destino. La noche cayó sobre el campamento de Israel, pero no hubo descanso. El murmullo de las tiendas se volvió un rugido de desesperación. Las palabras de los 10 espías habían sembrado terror y el miedo había echado raíces en cada corazón. En lugar de recordar al Dios que los había sostenido en el desierto, recordaban solo la altura de los muros y el tamaño de los gigantes. Hombres y mujeres lloraban, golpeando el suelo con las manos. Las madres abrazaban a sus hijos, temiendo un futuro que aún no había llegado. Y en medio del llanto, las voces del descontento comenzaron a levantarse. Algunos decían: ¿por qué nos trajo el Señor esta tierra para caer a espada?
Nuestros hijos serán presas de los enemigos. Volvamos a Egipto, nombrémonos un nuevo líder y regresemos. Era una traición no solo contra Moisés, sino contra el mismo Dios que los había liberado. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la multitud. No había argumento humano capaz de cambiar lo que el miedo había dominado. Pero entonces, entre el clamor, dos figuras se abrieron paso. Josué y Caleb rasgaron sus vestidos, un signo de profundo dolor, y gritaron con toda su fuerza: «La tierra que recorrimos es en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. No se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los devoraremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros. No los temáis». Sus voces eran firmes, llenas de fuego celestial. Pero las palabras de fe cayeron en oídos cerrados por el temor. La multitud enfurecida levantó piedras. Querían apedrearlos. El eco de la rebelión retumbaba en todo el campamento. Y entonces, el cielo se encendió. La gloria del Señor apareció sobre el tabernáculo. Una luz tan poderosa que el pueblo retrocedió en terror. El fuego divino iluminó los rostros temblorosos. El silencio cayó de golpe y todos se postraron. Dios habló a Moisés con voz de trueno: «¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí con todas las señales que he hecho entre ellos?» Dios estaba airado. La desconfianza del pueblo había cruzado un límite. Aquellos que habían visto el mar abrirse, que habían comido pan del cielo, ahora dudaban de que el Creador pudiera vencer a los gigantes. Moisés, con humildad y dolor, intercedió: «Señor, si destruyes a tu pueblo ahora, las naciones dirán que no pudiste llevarlos a la tierra que prometiste. Perdónalos, Señor, como siempre lo has hecho». Hubo un silencio, y entonces la voz divina habló otra vez: «Los perdono, conforme a tu palabra. Pero juro por mi nombre que ninguno de los que me han tentado verá la tierra prometida. Solo mis siervos Josué y Caleb la verán, porque en ellos hay un espíritu diferente y me han seguido con todo su corazón». El veredicto cayó como una espada sobre el pueblo. La generación que había salido de Egipto moriría en el desierto. Solo sus hijos, aquellos pequeños a quienes temían perder, heredarían la tierra prometida. El campamento se llenó de un silencio pesado, un silencio que dolía. Las lágrimas se confundían con el polvo. Habían cambiado la promesa por el miedo. Habían rechazado la voz de Dios para escuchar la voz del temor. Josué y Caleb, con el rostro cubierto de polvo, se miraron entre sí, no con orgullo sino con tristeza. Ellos sabían que la fe no siempre trae aplausos, sino resistencia. Sabían que caminar con Dios a veces significa quedarse solo entre miles. Aquella noche los dos hombres oraron en silencio. Pidieron fortaleza para soportar los años que vendrían. Porque sabían que aunque la promesa se había retrasado, no había sido cancelada. Dios no cambia de opinión, aunque los hombres cambien de corazón. Y mientras las estrellas brillaban sobre el desierto, Josué levantó los ojos al cielo. Sabía que el día llegaría, el día en que las murallas de los gigantes caerían, y ese día Dios mismo sería su fuerza. El amanecer siguiente no trajo esperanza, trajo sentencia. El viento del desierto soplaba entre las tiendas, arrastrando la arena como si la creación misma llorara por la incredulidad del pueblo. El mensaje de Dios se había esparcido como fuego.
Ninguno de los que habían dudado pondría pie en la tierra prometida. La noticia cayó como una losa sobre miles. Los padres que soñaban con casas en Canaán vieron su futuro desvanecerse. Los jóvenes que ansiaban libertad se hallaron condenados a vagar por un desierto interminable. Solo 2 nombres quedaron marcados en el libro de la vida como vencedores: Josué y Caleb. El pueblo lloró amargamente. Y como suele hacer el corazón humano, intentó corregir con fuerza lo que había perdido por desobediencia. Algunos hombres desesperados dijeron: «Subamos ahora, lucharemos contra los cananeos. Dios nos perdonará, no podemos quedarnos aquí». Pero Moisés los detuvo. «No suban porque el Señor no está con ustedes. Si lo hacen, caerán ante sus enemigos». Ignoraron la advertencia, tomaron sus armas y marcharon hacia las montañas. Pero sin la presencia de Dios, el valor es solo ruido. Los amalecitas y los cananeos descendieron sobre ellos con furia. La derrota fue brutal, y aquel día, el polvo del desierto se tiñó con las lágrimas del arrepentimiento tardío. Desde entonces, comenzó la marcha de los 40 años. Una generación entera moriría bajo el sol ardiente, mientras sus hijos crecían aprendiendo las lecciones del fracaso. El desierto se convirtió en escuela, y cada paso era un recordatorio de lo que la incredulidad cuesta. Josué y Caleb no estaban exentos del dolor. Vieron morir a amigos, líderes y hermanos. Día tras día enterraban los cuerpos de aquellos que habían dudado, pero su fe no se apagó. Cada entierro era para ellos una semilla de esperanza. Cuando el último incrédulo descansara, la promesa florecería. Josué, que había sido el ayudante fiel de Moisés, aprendía en silencio. No solo observaba las batallas, sino el peso de guiar a un pueblo difícil. Lo veía orar, llorar, interceder y obedecer. Y sin saberlo, Dios lo estaba preparando para ser el sucesor. Por su parte, Caleb envejecía, pero no se debilitaba. Cada día su mirada seguía fija en las montañas de Canaán, en aquella tierra que había visto con sus propios ojos. A veces, cuando el campamento dormía, se alejaba unos metros y miraba al horizonte. Sus labios murmuraban una sola promesa: un día pondré mis pies sobre esos montes, porque Dios lo dijo, y Dios no miente. El desierto no los quebró, los templó. Durante esos años el pueblo vio maravillas. El maná seguía cayendo cada mañana. Una nube los cubría del calor de día, y una columna de fuego los guiaba de noche. Era el recordatorio constante de que, aunque castigados, no habían sido abandonados. Los niños crecieron viendo el poder de Dios en acción. No conocieron Egipto, ni las cadenas de la esclavitud. Su fe no estaba atada al pasado, sino al futuro. Y Dios los estaba formando para ser un pueblo guerrero, diferente a sus padres temerosos. Josué veía en ellos el cumplimiento de la promesa. Les hablaba de la tierra que fluía leche y miel, de las uvas tan grandes que 2 hombres necesitaban una vara para cargarlas, y de la fidelidad del Señor que no cambia con el tiempo. Su voz encendía corazones y poco a poco la nueva generación comenzó a creer. Pasaron los años. Moisés envejeció, pero la presencia de Dios seguía acompañándolo como un amigo. Hasta que un día, el Señor le dijo: «Sube al monte Nebo y mira la tierra que he prometido. La verás con tus ojos, pero no entrarás en ella». Josué estaba a su lado cuando el anciano profeta subió la montaña. Su corazón estaba dividido entre la tristeza y la gratitud. Sabía que el liderazgo pronto recaería sobre él. Y cuando Moisés partió, la voz de Dios habló una vez más: «Josué, hijo de Nun, levántate, tú guiarás a mi pueblo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No temas ni desmayes, porque donde pises, te lo entregaré». El corazón de Josué ardió.
Por fin la promesa de Abraham, Isaac y Jacob estaba al alcance de su mano, y en su mente resonaba una sola certeza: no permitiría que el miedo los detuviera otra vez, porque la fe, cuando se sostiene hasta el final, siempre hereda la promesa. El sol se levantaba sobre Canaán, y su luz dorada caía sobre colinas cubiertas de viñedos y fortalezas de piedra. Era la tierra prometida, pero no era un paraíso vacío, era un campo de guerra. Los descendientes de los antiguos gigantes, los anaquitas, aún habitaban allí. Sus ciudades eran altas, sus muros imponentes y sus guerreros enormes. El recuerdo de aquellos colosos todavía vivía en la memoria del pueblo. Los padres habían temido enfrentarlos, pero los hijos de la promesa, ya no tenían miedo. Frente a ellos marchaba Josué, con los ojos firmes y el corazón encendido por la voz del Eterno. Detrás de él, Caleb, el hombre que nunca olvidó las montañas que había visto décadas atrás. Cuando el pueblo cruzó el Jordán, el eco del agua se convirtió en una canción de fe. La corriente se había detenido, como si el río mismo reconociera al Dios que había abierto el Mar Rojo. Y al otro lado, la primera ciudad esperaba, Jericó, una muralla que tocaba el cielo. Una prueba imposible para un ejército sin catapultas ni escaleras. Josué no pidió estrategias humanas, pidió dirección divina, y Dios habló. No con espada, ni con lanza. Con obediencia me verás obrar. 7 días marcharon en silencio alrededor de la ciudad. Cada paso resonaba sobre el polvo como una oración. El 7º día, cuando el sol alcanzó el cenit, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Y las murallas cayeron. El estruendo fue tan grande que los montes temblaron. Así comenzó la conquista de Canaán. Pero no todo había terminado. En lo profundo de las montañas aún quedaban fortalezas de gigantes, tierras que ningún israelita se atrevía a reclamar, excepto uno, Caleb. Han pasado 45 años desde que puso sus ojos sobre Hebrón. Ya no era un joven. Su cabello se había vuelto gris, y sus manos mostraban el paso del tiempo. Pero su espíritu seguía ardiendo como el fuego del primer día. Y así, un amanecer se presentó ante Josué. Mi hermano, tú sabes lo que el Señor prometió. Hace 45 años dije que esa tierra sería mía. Y hoy, aunque tengo 85 años, aún soy fuerte. Dame ese monte. Allí habitan los hijos de Anac, pero si Dios está conmigo, los desalojaré. Josué lo miró en silencio. Recordó aquellos días en que juntos caminaron por Canaán, cuando todos temían menos ellos dos, y con una sonrisa cargada de respeto, levantó la mano sobre su hombro. Ve, Caleb, esa tierra es tuya, y que el mismo Dios que abrió el mar esté contigo en la batalla. Caleb subió hacia Hebrón con un pequeño ejército. Desde la distancia, los gigantes lo observaban riendo. Sus lanzas eran como troncos y sus pasos hacían vibrar el suelo. Pero Caleb no retrocedió. Cada metro que avanzaba era una declaración de fe. El primer encuentro fue brutal. El sonido del metal y los gritos de guerra llenaron el aire. Pero algo cambió en medio del caos. Los hombres de Caleb vieron que el anciano no temía. Sus golpes eran firmes, su mirada serena. Parecía luchar no con fuerza humana, sino con una convicción celestial. Cuando el último gigante cayó, el silencio descendió sobre el valle. El polvo se asentó y el nombre de Hebrón fue grabado en la historia como el símbolo de una promesa cumplida. Caleb alzó sus brazos al cielo y dijo: Este monte pertenece al Señor. Lo que Él promete, Él cumple. Y así, aquel hombre que había creído cuando todos temieron, conquistó lo que otros habían descartado. Mientras tanto, Josué continuaba liderando las campañas.
ciudad tras ciudad. La tierra iba siendo dividida, las promesas se convertían en realidad y los hijos del desierto se transformaban en herederos del pacto. Pero ambos sabían que la verdadera conquista no era solo contra los gigantes de carne y hueso. Era contra el miedo, la duda y la incredulidad que habían detenido a sus padres. Esa era la victoria más grande. Con el paso de los años, Josué envejeció. Su voz, aunque más suave, seguía firme cada vez que hablaba al pueblo. En una de sus últimas reuniones dijo: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Y esas palabras se convirtieron en un legado eterno. Josué y Caleb vivieron lo suficiente para ver el cumplimiento de la promesa. Ambos hombres, los únicos que se atrevieron a creer, caminaron entre los campos que antes solo habían imaginado. La tierra de leche y miel era real, y el Dios de las promesas también. El desierto había forjado guerreros, y la fe coronado reyes sin corona, conquistadores sin ejército, héroes que vencieron sin huir. Su historia no fue solo una victoria militar, sino una declaración eterna. Los gigantes no son más grandes que la promesa de Dios. El sol se ponía sobre Canaán. Los campos estaban llenos de cosechas. Los ríos fluían tranquilos. Y las montañas, antes temidas, ahora eran territorio de paz. El pueblo de Israel, aquel que había nacido en la arena, vivía ahora entre la abundancia. La promesa se había cumplido. Pero más allá de las tierras conquistadas, el verdadero tesoro estaba en la fe que había sobrevivido al desierto. Josué, el comandante elegido por Dios, miraba el horizonte desde su tienda. El aire traía ecos de las batallas, los gritos de victoria y los cantos de alabanza. Sus cabellos, ya plateados, ondeaban suavemente con el viento. No había orgullo en su mirada, solo gratitud. Sabía que nada de aquello había sido por su espada ni su estrategia, sino por la voz que lo había guiado desde el principio. Sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa promesa lo había sostenido en los días de miedo y en las noches de duda. Recordó el momento en que cruzó el Jordán, cuando vio caer Jericó, cuando el sol se detuvo en Gabaón para que la batalla no terminara hasta que Israel venciera. Y comprendió que en realidad su vida había sido una extensión de la fidelidad de Dios. Su fuerza, su valor, su victoria, todo venía de él. Caleb, por su parte, vivía en Hebrón, en la tierra que conquistó con sus propias manos. Los niños del pueblo lo seguían, escuchando una y otra vez la historia del día en que enfrentó a los gigantes. Cada palabra suya era una chispa de fe que encendía corazones jóvenes. Cuando hablaba, su voz tenía la fuerza de un guerrero y la ternura de un hombre que había visto a Dios cumplir cada sílaba de su promesa. Una tarde, mientras el sol se descendía tras los montes, uno de esos niños le preguntó: «Caleb, ¿no tuviste miedo cuando viste a los gigantes?». El anciano sonrió, miró al cielo y respondió: «Claro que tuve miedo, pero mi fe gritaba más fuerte». El niño bajó la cabeza, pensativo. Caleb lo tomó de los hombros y añadió: «El miedo no desaparece, hijo. Solo deja de gobernarte cuando recuerdas quién está contigo». Esa fue la esencia de su vida. Una fe que no ignoraba el miedo, sino que lo vencía. Caleb vivió muchos años más. Su nombre fue recordado no solo por sus victorias, sino porque fue uno de los pocos que creyó cuando nadie más lo hizo. Y así, su historia se convirtió en semilla para generaciones. Mientras tanto, Josué reunió al pueblo una última vez. Su voz aún tenía autoridad, pero hablaba con la ternura de un padre.
Ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho. Él peleó por nosotros, nos dio esta tierra y cumplió su palabra. Ahora, elijan a quién servirán. ¿A los dioses de los pueblos? ¿O al Dios que los liberó de Egipto? Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió con fuerza: serviremos al Señor. Y en ese momento, la historia se cerró con una declaración que atravesó los siglos. El ciclo del desierto terminó donde comenzó, con una decisión de fe. Josué murió anciano, lleno de días y de honra. Caleb también descansó satisfecho, con la paz de quien conquistó no solo una tierra, sino su propósito. Y desde entonces, cada vez que Israel contaba sus hazañas, los nombres de Josué y Caleb brillaban como estrellas entre los héroes del cielo. No por ser invencibles, sino por haber creído cuando todos dudaron. Su historia sigue viva, no como un cuento antiguo, sino como un eco que resuena en cada corazón que enfrenta gigantes. Gigantes de miedo, de ansiedad, de incredulidad, de dolor. Porque en cada generación Dios sigue buscando hombres y mujeres como ellos, personas que se atrevan a mirar lo imposible y decir: Dios ya me lo prometió. Y aunque los gigantes parezcan grandes, aunque las murallas sean altas, la fe sigue siendo la arma más poderosa que existe. Una fe que camina cuando los demás retroceden. Una fe que espera cuando no hay señales. Una fe que conquista cuando el mundo dice: no puedes. Esa fue la herencia de Josué y Caleb. Y es la misma herencia que el cielo ofrece hoy, porque los gigantes siguen cayendo. Las promesas siguen cumpliéndose y Dios sigue siendo el mismo. Así termina la historia de los dos hombres que no temieron a los gigantes, que caminaron por el desierto, que creyeron contra toda esperanza y conquistaron lo que el miedo quiso arrebatarles. Su legado no fue solo una victoria, fue una lección eterna. Los gigantes caen, pero la fe permanece. La duda muere, pero la promesa vive. Y los que creen, heredan la tierra.